la bienvenida a esta charla de diagnóstico microbiológico. Soy el doctor Rolando Zuluaga, soy el director de la especialidad en microbiología clínica de la Universidad Católica, además de otros cargos. El objetivo de esta charla es ver con qué cuenta hoy el médico como apoyo para lograr el diagnóstico microbiológico de las infecciones más graves y también de las infecciones leves. Sin ninguna duda que cuando uno empieza a hablar de la microbiología convencional, el primer paso es el examen directo a través de la clásica coloración de Gram, pero también de otras coloraciones como Ciel-Nielsen para micobacterias, Kim-Jung para nocardia, coloraciones para hongos, etc. Luego viene el paso de la siembra del cultivo en medios sólidos como el agar sangre y el agar chocolate, que son medios muy enriquecidos, o bien en medios para bacilos gram negativos, más selectivos, como McConkey, Levin, etc. Todo depende del tipo de muestra y la selección que queramos hacer. Finalmente, si se trata de un líquido de punción, también es necesario agregar medios líquidos como el caldo tiolicolato o el caldo BHI, sobre todo cuando los inóculos son bajos. Estos medios líquidos favorecen la recuperación del agente infeccioso. También existen hoy en día medios cromogénicos que nos permiten hallar muy fácilmente a cepas de enterococos con resistencia a vancomicina, Staphylococcus meticilino resistente o enterobacterias con betalactamasas de espectro extendido a partir de muestras muy contaminadas como el hisopado rectal, hisopado nasal, inguinal, axilar. Son realmente una gran ayuda para los cultivos de vigilancia y hasta también en algunos casos para cultivos clínicos. La identificación basada en la microbiología convencional se basa en esquemas manuales, en baterías de pruebas que siguen un algoritmo. Pero también existen métodos comerciales como el API que ya vienen con las baterías preparadas. Y los resultados de las distintas pruebas dan un bionúmero con una probabilidad de que se trate de un germen o de otro. La sensibilidad antibiótica tradicionalmente se ha realizado por medio del antibiograma por difusión, pero también puede realizarse la SIM por macrodilución, por microdilución o incluso mucho más fácilmente por medios epsilométricos como el ITES. Los problemas de la microbiología convencional radican en la pobre estandarización, requieren experiencia importante, los resultados son tardíos, de 48 a 72 horas como mínimo, y este posiblemente sea el principal problema, porque llevan a un bajo impacto clínico en cuanto a la decisión terapéutica. Yo creo que todo microbiólogo clínico debería entender esta diapositiva, donde claramente se demuestra que si los pacientes con sepsis o con shock séptico reciben tratamiento inicial inadecuado, la mortalidad se dispara. Y ni hablar del trabajo de Kumar en el Critical Care del 2006, donde puede observarse en el subset de pacientes con shock séptico que el tratamiento inicial inadecuado se asocia con un incremento de mortalidad del 7.6% por hora. Realmente son datos impactantes. Cuando uno habla de técnicas rápidas, claramente se refiere en primer lugar a las automatizadas, sistemas de hemocultivo automatizado, de identificación y sensibilidad automatizadas, la espectrometría de masa o MALDI-TOF, un gran avance en los últimos años, desde el 2006 en adelante. La aplicación de biología molecular a través de PCR múltiple o PCR dirigida, PNA-FISH, que es hibridización in situ que se aplica a los hemocultivos positivos, coloración de Gram automatizada, sembradores automáticos, estufas inteligentes que descartan las placas negativas y que permiten el acceso vía remota a los cultivos positivos y a su validación vía remota, el screening de orina tanto de leucocitos como de bacterias. Sin embargo, también hay técnicas manuales rápidas y de alto impacto clínico, como el propio examen directo, como la propia coloración de Gram, comunicada eficientemente.
la detección de antígenos capsulares en líquidos estériles, cápsula de neumo, de hemófilos influenza, de meningo, o la detección de estreptococo grupo A en fauces, la detección de la PLP2A, que origina la meticilina resistencia en estafilococos, o la detección colorimétrica en 30 minutos a 2 horas como máximo de carbapenemasas, de beta-lactamasa de espectro extendido o de la resistencia a colistin, tienen un enorme impacto clínico en lo que hace a la decisión terapéutica inmediata. Los métodos automatizados que brindan resultados en el día tienen una serie de ventajas. Y una de las principales es la rapidez en la disponibilidad de los resultados. Esto nos lleva a un inicio o cambio precoz del tratamiento antibiótico, reducción de costos, acelera el flujo de trabajo dentro del laboratorio y libera al personal para tareas más importantes como el control de calidad, como la validación y comunicación eficiente del resultado, para investigación, para docencia. Además, incluyen gran número de pruebas bioquímicas, brindan resultados de SIM en lo que hace a la sensibilidad antibiótica, y esto lleva a la estandarización, reproducibilidad, trazabilidad y, en definitiva, a la calidad de los procesos. Con respecto a los sistemas de hemocultivos automatizados, hoy en día podemos contar, por ejemplo, con Bactaler 3D y con su nueva versión Bactaler Virtuo, que descarta las botellas negativas automáticamente y determina el volumen de sangre en cada botella. Y también otros sistemas muy buenos como Bactec o Versatrec. Depende del país. Si analizamos los dos sistemas más difundidos, Bactaler y Bactec, lo que detectan es el dióxido de carbono producido por el metabolismo bacteriano a través de un indicador colorimétrico en Bactaler y fluorimétrico en Bactec. Lo interesante es que cada botella se lee cada 10 minutos. Además, ambos sistemas cuentan con botellas con resina para los casos de pacientes con antibióticos y la absorción de los antibióticos y una mejor recuperación. Bacteriana, por supuesto. Este es un trabajo que publicamos ya hace mucho tiempo con la Fundación Favaloro, 942 episodios de bacteremia, donde ustedes pueden ver que la mediana en horas para el aislamiento de un germen productor de bacteremia usando el Bactaler en este caso es realmente muy reducida. Si a esto le sumamos antibiograma directo e identificación directa, sobre todo para bacilos gram negativos, que son los que matan más rápido, o para Staphylococcus aureus, estamos ganando un tiempo enorme en un paciente séptico. Con respecto a los métodos automatizados de identificación y sensibilidad, dentro de los más importantes y difundidos en Latinoamérica está el sistema Vitek 2, el sistema Phoenix, Microscan, todos realmente excelentes. En este trabajo de Galar se comparan los resultados obtenidos con la microbiología convencional versus los resultados obtenidos en el día con un sistema como Vitek 2. Estos autores demuestran que con los resultados comunicados en el día se llegaba a menor tiempo de internación, menor porcentaje de intubación, reducción de costos totales de laboratorio, de antimicrobianos y de estadía hospitalaria. Y este es el verdadero análisis de farmacoeconomía que hay que hacer cuando uno se plantea la automatización. La espectrometría de masa, como les decía, ha sido un gran avance en los últimos años en la microbiología. A partir del 2006, si bien es una metodología que se ha aplicado a otras áreas de la medicina, en microbiología esto ocurre desde 2006. Hay dos grandes equipos, Vitek MS y Bruker, ambos excelentes y comparables. Hoy, solo con tocar una colonia con un mondadientes, eso es todo lo que necesito, la punta de un mondadientes. Esa colonia se deposita en estos portaobjetos, en estos huecos, que me permiten largar un gran número de colonias a la vez. Luego se le agrega una matriz para que cristalice y favorezca la extracción de proteínas ribosomales. Estos portaobjetos se colocan en soportes, todo depende de cada equipo, y esto va al espectrómetro de masa. En definitiva, lo que va a ocurrir
es que voy a obtener espectros, estos picos. Cada pico representa una proteína ribosomal y cada género y especie tiene un espectro característico. Entonces, este espectro es comparado con la base de datos y así se llega a la identificación en minutos. También es posible aplicar directamente al frasco de hemocultivo con resultados cada vez mejores, sobre todo para bacilos gram negativos. Y la otra opción es subcultivar el frasco de hemocultivo y de una pátina de tan solo 3 horas realizar la identificación por la espectrometría de masa en pocos minutos. En este trabajo, Nagel demuestra que la identificación de Staphylococcus coagulasa negativa a partir de hemocultivos, utilizando el MALDI-TOF, el sistema de espectrometría de masa, e incorporando estos resultados a un programa de antimicrobial stewardship, se lograba un menor tiempo para terapia efectiva, para terapia óptima e incluso una reducción en la mortalidad a 30 días. Siempre y cuando, insisto, estos resultados fueran a un programa de antimicrobial stewardship. Cuando hablamos de biología molecular, hay dos grandes estrategias. Una dirigida hacia un target en particular, por ejemplo, Staphylococcus en hemocultivos, o un approach sindrómico, tratando de detectar lo máximo posible. Y esto lleva a un incremento en la detección de coinfecciones gastrointestinales, respiratorias y de bacteremias polimicrobianas. Esta es una revisión reciente de Riedel, donde podrán observar que hay una serie de técnicas moleculares que se pueden aplicar directamente a la sangre y la base de datos de cada uno de estos sistemas es variable en cuanto a su composición. La demora en obtener un resultado va de unas 3 a 12 horas dependiendo del sistema. Y luego hay otra serie de posibilidades que se aplican al frasco de hemocultivo positivo, como el QuickFish, FilmArray, Verigen, Penafish, el GeneXpert. De nuevo, la composición de la base de datos de estos sistemas es variable. Pero de todas formas, a partir del hemocultivo positivo, es posible obtener un resultado en 30 minutos a 2,5 horas como máximo, dependiendo del sistema usado. Acá tenemos los resultados del trabajo de Golf usando GeneXpert para detectar Staphylococcus methicillino resistente en hemocultivos. La preparación de la muestra a partir del hemocultivo positivo solo lleva 2 minutos y los resultados están en 56 minutos. Cuando estos resultados se incorporaron a un programa de antimicrobial stewardship, llevaron a cambio en la terapia óptima 1.7 días antes, reducción en la estadía hospitalaria en 6.2 días y disminución de $21.387. Pero insisto, incorporando los resultados a un programa de antimicrobial stewardship. También podemos aplicar PCR múltiple. Este es el sistema, el equipo de FilmArray muy difundido en Latinoamérica, que es muy simple, está totalmente automatizado, se puede colocar en cualquier lugar, no es necesario 3 habitaciones separadas, y los resultados están en 1 hora. Hay paneles para sepsis que trabajan a partir del frasco hemocultivo positivo y luego hay paneles respiratorios, meningios o gastrointestinales que trabajan a partir de la muestra directa sin necesidad del cultivo. La preparación requiere solo 2 a 3 minutos y los resultados están en 1 hora. Con este sistema, Banerjee demuestra usando el panel de sepsis que se lograba con respecto al grupo histórico un incremento en el uso apropiado de cefazolina o de napsilina porque disminuía significativamente el uso de vancomicina innecesario contra Staphylococcus methicillinos sensibles aislados de hemocultivos. Y también se reducía en forma significativa el tratamiento de contaminantes, como también la escalación o desescalación antibiótico adecuado era mucho más rápida. Acá pueden ver un multicéntrico europeo, 10 países de Europa usando el panel gastrointestinal, donde la diapositiva es elocuente.
En verde, el rendimiento de la microbiología convencional patógeno a patógeno. En rojo, el incremento con FilmArray. Obviamente no hay mucho que decir. La diferencia es notablemente significativa a favor del uso de FilmArray. Este es un trabajo de Rogers con respecto al panel respiratorio. Y nuevamente, versus el grupo control, los resultados obtenidos con FilmArray reducían significativamente la cantidad de días de antibiótico, la estadía hospitalaria, y además eran recibidos cuando el paciente todavía estaba en la emergencia, lo que permitía aislarlo en forma óptima y evitar la diseminación de un virus en el hospital. De todas formas, quiero ser muy claro. Más allá de la identificación rápida, se necesita la SIM, la concentración inhibitoria mínima. No solamente el resultado es sensible o resistente, y esto se necesita lo más rápidamente posible. ¿Para qué? Para optimizar los tratamientos en función a los parámetros de PK/PD. Y ustedes van a contar en este curso con una excelente charla al respecto. Y finalmente hay que decir, a partir de un hemocultivo positivo, con un sistema automatizado, distintos sistemas automatizados de sensibilidad, VITEC, Phoenix, MicroScan, yo puedo obtener resultados de SIM y de sensibilidad en el día. Con VITEC 2, particularmente en nuestra experiencia personal, en 8.2 horas podíamos contar a partir del hemocultivo positivo con el dato de la SIM. Y esto comunicado inmediatamente al médico lleva a un alto porcentaje de cambios terapéuticos e incluso de ajuste de dosis. Finalmente, nada de esto sirve si el resultado no es comunicado eficientemente. Y Emilio Bouza, en el año 2004, publicaba este trabajo que es un hito en la historia, 297 episodios de bacteremia, donde se comparaba la comunicación tradicional del informe de los hemocultivos versus la comunicación oral, personalizada, o bien la escrita más recomendaciones clínicas. Claramente, Bouza demuestra que con la comunicación oral o la escrita con recomendaciones clínicas versus la tradicional, se lograba una mayor proporción de días de antibiótico adecuado, mediana en días de dosis diaria de antibiótico apropiado, mucho mejor con el informe oral o escrito con recomendaciones, e incluso una reducción en los costos. Quiero terminar diciendo que todas estas técnicas, automatizadas o manuales, deben estar integradas para sacarle el máximo beneficio. Y además deben estar conectadas a un LIST para que una vez validadas, el médico pueda ver en tiempo real en su sala los resultados. Por supuesto, el máximo aprovechamiento se le va a sacar a la microbiología cuando funcione 24 horas los 7 días. Y como vine repitiendo en toda la charla, cuando esté incorporada a un programa de antimicrobial stewardship o PROA. Les agradezco mucho por su atención.